¿Qué tal, chavos? Bienvenidos a la continuación de su curso de Física 2. En esta clase vamos a hablar un poco de los conceptos de calor y temperatura. Vamos a ver cómo convertir entre escalas de temperatura y vamos a ver algunos ejercicios de transferencia de calor. Entonces, para definir calor, lo primero que tenemos que saber es eso que se conoce como energía térmica. La energía térmica es la energía interna total de un objeto. ¿Eso a qué se refiere? Pues a la suma de la energía cinética y de la energía potencial moleculares. Así leído y así dicho, no suena tan claro. Bueno, nosotros sabemos que las moléculas, están formadas por átomos, ¿no? Dichos átomos están formados por neutrones, protones y electrones, y por lo tanto los átomos se pueden atraer entre ellos de la misma forma en la que se atrae la Tierra con el Sol o la Tierra con la Luna. Entonces, por lo tanto, las moléculas tienen una energía potencial, una energía debida a su posición. Por otro lado, estas moléculas se pueden mover dentro del material y por lo tanto, debido al movimiento, tienen una energía cinética. Bueno, pues la suma de la energía cinética y la energía potencial de la molécula se conoce como energía térmica. Ahora bien, entonces, el calor es la transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperatura. Aquí estamos definiendo el calor entonces como en términos de la temperatura, pero no hemos dicho qué es la temperatura, ¿no? Bueno, lo que sí sabemos es que el calor es transferencia de energía. Como tal, debido a que es una transferencia de energía, pues se tiene que medir en unidades de energía. En el Sistema Internacional de Unidades, pues la energía se mide en joules, ¿sí? Entonces, en resumen, con lo que se tienen que quedar es que el calor es una transferencia de energía y se mide en joules, ¿vale? Ahora, por otro lado, la temperatura es una magnitud escalar, así como el tiempo es una magnitud que no necesitas decir en qué dirección ni en qué sentido se mueve, simplemente es un número. Es una magnitud escalar entonces que mide la cantidad de energía térmica que tiene un cuerpo. En el caso de los gases, el valor de la temperatura es proporcional a la energía cinética media de las moléculas. La energía cinética, ustedes saben que es la energía debida al movimiento. Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades, la temperatura se mide en Kelvin. En conclusión, la diferencia entre calor y temperatura es que el calor es transferencia de energía y la temperatura es una magnitud escalar que es proporcional a la energía cinética promedio de las moléculas, ¿sí? Aquí escribí proporcional, es proporcional, ¿vale? Entonces déjenme lo corrijo, es proporcional a la energía cinética media de las moléculas. Entonces, eso es lo que me tengo que quedar en mi cabeza. Calor es transferencia de energía, se mide en joules. Temperatura es una cantidad escalar, se mide en Kelvin y es proporcional a la energía cinética media de las moléculas. Eso es lo que se tiene que quedar por ahora. Ahora bien, la temperatura no únicamente se puede medir en Kelvin, igual que como la distancia la medimos en metros, en kilómetros, en pulgadas, en pies, en centímetros, en milímetros. La temperatura pues también hay varias formas en las que se mide. En el Sistema Internacional, como les digo, se mide en Kelvin. Sin embargo, también es muy común escuchar que se mide en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Entonces, la temperatura medida en grados Celsius se definió así a partir de la temperatura del agua. Se dijo que la temperatura a la cual el agua se evapora pues valía 100 y a la cual el agua se congela pues valía 0, y a partir de ahí pues ya se definió la temperatura de los demás objetos. En el caso de la temperatura medida en Kelvin, esta se definió así debido al movimiento de las moléculas, es decir, las moléculas cuando están completamente quietas se dice que su temperatura
que la temperatura de ese objeto es 0. Entonces por eso es que la energía medida en Kelvin se utiliza más, porque te da una mejor idea de lo que se está hablando, ¿no? Del movimiento de las moléculas del material. Pero bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de conversión de unidades entre Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Entonces, para eso vamos a escribir como la equivalencia que hay entre Celsius y Kelvin y entre Celsius y Fahrenheit. ¿Vale? Entonces, déjenme les escribo por aquí la equivalencia entre unidades. Equivalencia entre unidades de temperatura. Entonces, si a ti te dan la temperatura en grados centígrados, la temperatura en Kelvin se mide como la temperatura en Kelvin, la vas a obtener a partir de la temperatura en grados centígrados, a partir de esta ecuación. Pues la temperatura que tú tengas en grados centígrados le vas a sumar 273 y eso te va a dar la temperatura en grados Kelvin. Es decir, si a mí me dan una temperatura, por ejemplo, de 10 grados centígrados, pues eso va a equivaler a 10 más 273, 283 grados Kelvin. ¿Vale? Ahora, por otro lado, la temperatura en grados Fahrenheit la voy a obtener a partir de la temperatura en Celsius, multiplicando la temperatura en Celsius por 9 entre 5 y sumando 32. Por ejemplo, si a mí me dan una temperatura de 50 grados centígrados, pues lo que tengo que hacer es multiplicar mis 50 grados centígrados aquí por 9, lo que me debe dividirlo entre 5 y sumarle 32, y eso me dará la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces esas dos ecuaciones me dan la equivalencia entre unidades de temperatura. Por supuesto que si a mí me dan la temperatura en Kelvin y yo la quiero pasar a Celsius, pues lo único que tengo que hacer es despejar esta ecuación. O sea, si a mí me dan la temperatura en Kelvin y yo la quiero pasar a Celsius, lo que tengo que hacer lo que tendría que hacer sería aquí pues despejar, ¿no? Entonces el 273 pasarlo restando del lado izquierdo y me quedaría que la temperatura en Celsius pues va a ser la temperatura en Kelvin menos 273. O sea, si a mí me dan una temperatura en Kelvin de 173, pues la temperatura en Celsius sería 173 menos 273 sería menos 100, ¿no? Y de este lado, pues si a mí me dan la temperatura en Fahrenheit y yo la quiero pasar a Celsius, pues lo que tengo que hacer es igual despejar de esta ecuación. Quedaría ya despejado, sería que la temperatura en Celsius sería la temperatura en Fahrenheit menos 32, todo esto multiplicado por 5 entre 9. Y ya, esas son las equivalencias entre unidades de temperatura. Sin embargo, lo único que ustedes se tienen que aprender pues son las primeras dos ecuaciones que puse aquí, estas dos, porque a partir de ahí pues ya ustedes pueden despejar las otras, ¿no? Ese cuadro me quedó bien chueco, pero bueno. Entonces vamos a hacer un ejercicio de conversión de unidades de temperatura. A ver, vamos a suponer, vamos a resolver este. Dice, convertir 37 grados centígrados a Fahrenheit. Entonces,
37 grados centígrados, 37 grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues agarro la ecuación que estaba ahí, la segunda ecuación que escribí, está. Y entonces escribo la temperatura en Fahrenheit, pues es igual a 9 quintos de la temperatura en Celsius más 32, ¿no? Entonces, como me están diciendo que la temperatura en Celsius es 37, pues lo que voy a hacer es poner 9 por 5, 9 entre 5 por 37 más 32. Si yo multiplico 9 por 37 y lo divido entre 5, obtengo como resultado 66.6. Si a eso le sumo 32, la respuesta sería 98.6 grados Fahrenheit. Y ya, así de sencillo. Ahora vamos a resolver otro por acá. Dice, se ha calculado que la temperatura del universo es de 2.726 Kelvin. 2.726 Kelvin. ¿A cuánto equivale en grados centígrados? ¿A cuánto equivale en grados centígrados? ¿Cómo hago eso? Pues igual, agarro la primera ecuación que escribí acá arriba, esta de aquí, y entonces lo único que tengo que hacer es sustituir. Solamente que ahora me están dando la temperatura en Kelvin, perdón, entonces la que tengo que agarrar es esta de aquí, la que tengo despejada, y escribir la temperatura en Celsius. Entonces de esa ecuación que acabo de señalar, me da que la temperatura en Celsius va a ser la temperatura en Kelvin menos 273. Entonces esto va a ser igual a los 2.726 que me están diciendo que es la temperatura del universo, menos los 273 de la ecuación. Y esto da como resultado menos 270.274. Es decir, la temperatura del universo es menos 270.274 grados centígrados. Imagínense qué tan frío es eso. El lugar más frío de la Tierra es de aproximadamente menos 90 grados centígrados. O sea, cuando el agua se congela es a 0 grados. Cuando estamos a menos 5, pues ya tenemos muchísimo frío. A menos 90 grados centígrados es un lugar por ahí en Siria, en el que si tú avientas el agua hacia arriba se congela. Entonces, menos 270.274 es la temperatura del universo. O sea, en promedio el universo está muy, 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 muy frío. Más frío que el corazón de tu ex. Entonces, en resumen, lo que tienes que hacer, pues nada más es usar las dos ecuaciones que encerré en el cuadrito de aquí arriba y despejar. Es bastante simple. Entonces, ahora vamos a ver un par de conceptos más que se conocen como calor específico y capacidad calorífica, ¿no? Entonces vamos a ver eso en unos 5 minutos más. Entonces, ¿qué es la capacidad
Bueno, primero vamos a ver qué es el calor latente, luego la capacidad calorífica y el calor específico. ¿Sí? Entonces, el calor latente, es importante, chicos, que ustedes tomen apuntes de todo lo que se les está dando, porque no basta con ver los videos, uno no aprende solamente de ver, es necesario que ustedes escriban, hagan su apunte como si estuvieran en la clase. Entonces, bueno, el calor latente es la energía necesaria, una cantidad de sustancia para cambiar de fase. ¿Sí? Entonces, para que tú cambies la fase de una sustancia, tienes que poner cierta cantidad de energía, de calor, y a eso se le llama calor latente. Si saben, ¿no? La fase es sólido, líquido, gas. Entonces, para cambiar de fase un material, por ejemplo, de sólido a líquido, pues se llama calor latente de sólido a líquido de fusión. Si tú lo quieres pasar de líquido a gas, pues calor latente de vaporización y así, ¿no? Ahora, ¿qué es la capacidad calorífica? Entonces vamos a definir capacidad calorífica. Capacidad calorífica es la razón, o sea, la división que existe entre la cantidad de calor que recibe un cuerpo y su incremento de temperatura. O sea, si yo le meto cierta cantidad de calor a un objeto y mido cuánto fue lo que cambió su temperatura, pues y hago esa división, a eso se le llama capacidad calorífica. Y por último, el último concepto que es el más importante que tienen que saber es el de calor específico, porque ese nos va a servir para calcular calor. Entonces, el calor específico es la razón entre la capacidad calorífica de una sustancia y su masa. O sea, lo que tienes que hacer es dividir el calor específico entre la masa. Entonces, la capacidad calorífica entre la masa. Entonces, la ecuación que nos sirve para determinar la capacidad calorífica la vamos a poner aquí arriba. Es esta. La capacidad calorífica la vamos a denotar con una letra C, y como es la razón, o sea, la división entre el calor y el incremento de temperatura, pues vamos a poner calor entre delta T. Esta delta T, acuérdense que representa un incremento en la temperatura, o sea, calor entre temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? Y entonces, como el calor específico es la división entre eso y la masa, pues entonces el calor específico va a ser el calor entre la masa
por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, esta definición, esta cantidad, calor específico, esto que puse aquí, es muy importante porque nos sirve para determinar, por ejemplo, de qué tipo de material se está hablando. El calor específico es una cantidad específica de cada material. Es decir, si yo le pongo cierta cantidad de calor a un material y me fijo cuánto cambia de temperatura, ese valor va a ser siempre el mismo para ese material. O sea, el calor específico del agua siempre es el mismo, el calor específico del metal, el calor específico del hierro, no importa qué material estés hablando. Si tú mides cuánto calor le metiste y lo divides entre la masa y lo multiplicas por cuánto cambió su temperatura, siempre te va a dar el mismo valor. Entonces esta cantidad, calor específico, nos sirve para caracterizar a los materiales, para saber de qué material estamos hablando. Y esta ecuación que acabo de escribir ahí, esa que está aquí, que voy a subrayar porque es muy importante, esta ecuación nos sirve para saber entonces cuánto calor le estoy metiendo a un material, porque bueno, en los libros, en la literatura ya existen tablas que nos dicen el calor específico de cada uno de los materiales. Entonces vamos a resolver un par de ejercicios de estos de calor específico, de calor, para que ya terminemos con esta sesión. Entonces déjenme ver este ejercicio que está por aquí. Dice así: ejercicio. Calcular la cantidad de calor que se le suministra al agua, si su temperatura cambió de 30 a 80 grados centígrados y tenía una masa de 10 kilogramos. Punto. Considera que el calor específico del agua es de una caloría sobre gramo por grado centígrado. Aquí vean que el calor específico entonces nos lo están dando en calorías sobre gramo grado centígrado. La caloría es otra forma en la que se puede medir el calor, aparte de los joules. Entonces esto que está aquí, calor específico, también se puede medir. Aquí lo voy a poner en que se mide. Pues en el sistema internacional sería en joule sobre kilogramo por grado Kelvin, ¿no? Porque es calor sobre masa, temperatura. Pero es más usual verlo definido como caloría sobre gramo grado centígrado. Son dos formas en las que se puede medir el calor específico, ¿vale? Entonces, para el problema que acabamos de poner aquí abajo, te piden calcular el calor que le tienes que poner al agua si su temperatura cambió de 30 a 80 grados centígrados y tenía una masa de 10 kilogramos. Y te dan el calor específico del agua. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Pues escribir cuáles son los datos, ¿no? Entonces aquí escribo datos. Pues mis datos me dicen la temperatura inicial del agua, que era 30,
Como cambia 80, pues su temperatura final es de 80. Aquí son grados centígrados. También tengo que la masa era de 10 kilogramos. Y que el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Aquí noten que la masa me la están dando en kilogramos y el calor específico tiene gramos. Entonces, aquí miren, vean, la masa está en kilogramos y el calor específico tiene gramos. Entonces, es importante notar eso porque a la hora de hacer las cuentas, pues tenemos que hacer las conversiones, pasar la masa a gramos para que todas las unidades cuadren y el resultado me dé en calorías, ¿no? Okay, entonces ahora sí vamos a utilizar la ecuación que subraya allá arriba en amarillo, despejar Q. Entonces lo que está dividiendo aquí abajo de la Q lo paso multiplicando para acá y entonces ya tengo Q. Entonces voy a escribir aquí mis ecuaciones. Las ecuaciones pues es esa que les puse ahí, ecuaciones. Pues es esa, calor específico es calor entre masa por cambio de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces hacemos el despeje y entonces nos queda que, como les decía, lo que está dividiendo el calor lo paso multiplicando a la izquierda y me queda que calor específico es igual a, calor específico por masa por cambio de temperatura es igual a calor, ¿no? Pues calor específico por masa por temperatura final menos, ¿qué pasó? Temperatura final menos temperatura inicial es igual a calor. Aquí ya todo quedó muy amontonado, perdón, pero pues es que esta cosa no funciona muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer la cuenta y ya queda, ¿no? Déjenme ver dónde voy. Yo creo que lo voy a tener que hacer en una hoja nueva. Entonces, ustedes ya les regresan al video para que puedan ver en dónde nos quedamos. Lo que quedó al final de cuentas es que el calor era igual al calor específico por la masa por la temperatura final menos la temperatura inicial. Teníamos que el calor específico del agua era igual a 1, entonces vamos a hacer aquí la sustitución de los datos, que sería calor va a ser igual a calor específico que valía 1, la masa que como les dije hay que pasarla a gramos, como es 1 kilogramo entonces son 1000 gramos por la temperatura final que era 80, me parece. Sí, y la inicial que era 30, ¿no? Entonces temperatura inicial final que es 80 menos, menos la temperatura inicial que es 30. Y entonces ahora sí, esto me va a dar 1 por 1000 por 50, que sería 1000 por 50, pues 50.000. ¿En qué unidades debe quedar? Pues calorías, ¿no? Entonces ya, esta es la respuesta a nuestro problema. Vale, pues no quiero como alargar mucho
el video para que no sea muy tedioso para ustedes. Les voy a poner un par de ejercicios ahí en el Google Classroom, y si tienen cualquier duda pues manden un mensajillo, y si gustan les puedo subir otro video explicando con un poco más de detalle, o por mensaje de texto. Pues suerte, y por acá andamos.